Todo por una apuesta. En un pequeño pueblo rodeado de misterio y supersticiones se realizaba anualmente una feria conocida por sus espeluznantes atracciones de terror. En medio de la emoción y los susurros de los lugareños, un grupo de amigos decidió aceptar una apuesta que los llevaría a vivir una experiencia terrorífica. Este es el relato de terror extremo de Todo por una apuesta. La apuesta consistía en pasar una noche entera en la abandonada Mansión de los Horrores, un lugar conocido por sus oscuros secretos y su reputación de estar encantada. Aunque todos sentían un escalofrío recorriendo sus espaldas, el atractivo de la apuesta y el deseo de impresionar a los demás los llevó a aceptar el desafío. Al caer la noche, los amigos se encontraron frente a la imponente mansión. Las puertas crujieron al abrirse, revelando un interior desvencijado y lleno de polvo. El aire estaba cargado de una presencia maligna y el eco de sus propios latidos llenaba sus oídos. A medida que exploraban las habitaciones, las sombras parecían cobrar vida, bailando en las paredes y susurrando secretos oscuros. Retratos de antiguos propietarios adornaban las paredes con miradas penetrantes que parecían seguir cada uno de sus movimientos. De repente, una escalera oculta fue descubierta en una de las habitaciones. La curiosidad los llevó a descender a un sótano lleno de pasillos estrechos y oscuros. El aire se volvió más frío y la sensación de ser observados se intensificó. A medida que avanzaban, extraños sonidos y susurros inquietantes llenaron el aire. Las puertas se cerraban y abrían solas, atrapándolos en un laberinto de horror. La apuesta se convirtió en una pesadilla, y el miedo se apoderó de cada uno de ellos. De repente, encontraron una habitación llena de muñecos antiguos, cada uno más siniestro que el anterior. Sus ojos vidriosos parecían seguirlos mientras avanzaban y las risas infantiles llenaban el aire. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que estaban siendo manipulados por fuerzas sobrenaturales. Desesperados por escapar, corrieron hacia la salida, pero la puerta principal estaba sellada. Sin otra opción, se dirigieron al ático, donde encontraron un libro antiguo que contenía el conjuro para deshacer la maldición de la mansión. Con manos temblorosas, recitaron las palabras, liberando a los espíritus atormentados y rompiendo el hechizo que los mantenía atrapados. En un instante, la mansión volvió a la tranquilidad. Los amigos salieron exhaustos pero aliviados de haber sobrevivido a la pesadilla. La apuesta los había llevado al límite de su cordura, pero también les enseñó el poder del miedo y la importancia de respetar los límites de lo desconocido. Desde aquel día, la Mansión de los Horrores quedó abandonada, una advertencia para aquellos que se atrevieran a desafiar las fuerzas sobrenaturales. La historia de Todo por una apuesta es un recordatorio escalofriante de que el deseo de impresionar a los demás puede llevarnos por caminos peligrosos y que algunas apuestas pueden tener consecuencias aterradoras.